Yo iba a decir que estoy a punto de irme de aquí, pero ¿para dónde me ¿Por voy a ir qué? si en todas partes, si en todas partes es igual? ¿Por qué se quiere? Por los intereses, por el Y Estados Unidos precio. aumentó medio punto. Y entonces todo parece indicar que en Panamá no va a ser distinto. No Ujú. sé qué Pero vamos a no sé hacer. si medio punto, no sé si medio punto, es mucho, es mucho. ¿En Panamá o en Estados Unidos? No, en Estados Unidos es mucho, el incremento del Es 0,5% es mucho, no se había vivido mucho, eso. los últimos 20 años. Sí, exactamente. Lo que dicen los analistas, y ya la Fed lo había anunciado, el señor Powell había dicho que iban a haber 4 incrementos, ¿no? A lo largo del año y que esos incrementos podían situar las tasas al 2,5% a final de año. Lo cierto del caso es que la inflación sigue galopando en los Estados Unidos. Lo que yo le decía a Flor, cuando, eso es una teoría económica, a menor desempleo, mayor es la inflación. El desempleo en Estados Unidos está en el 3,3%, lo que significa es que hay pleno empleo. La pregunta es si el próximo incremento de tasas de interés en Estados Unidos será por encima del 0,50% que vivimos ayer. Y lo que debe ocurrir es que hay que producir, lo que le entendí a algunos expertos, de ponerse a producir lo más pronto posible. Don Carlos Berrío, buenos días, bienvenido. Profesor. ¿Cómo le va? Placer saludarlo y gracias por la invitación siempre. Gracias por atendernos, Carlos. ¿Qué debemos esperar los panameños? Además, una economía toda la vida dolarizada, una economía y un centro bancario, pues íntimamente vinculado al sistema de los Estados Unidos por razones más que obvias. ¿Cuáles podrán ser las repercusiones acá en Panamá? Muchas gracias, profesor. Buenos días. Mira, independientemente de la cifra, yo vi que quien me precedió en el uso de la palabra traía a colación unas predicciones que se han hecho de que las tasas de referencia de la Fed van a llegar a 2,5. Yo he visto incluso predicciones más agresivas todavía. Lo importante, más que el número exacto ahora mismo, es asumir que la tendencia está aquí con nosotros. La tendencia quizás no se ha sentido en Panamá todavía, pero sería inocente de nuestra parte no asumir que efectivamente el costo del financiamiento se va a encarecer. ¿En cuánto se va a encarecer y con qué rapidez se va a encarecer? Es difícil de predecir. Es difícil de predecir, pero como lo mencionó el señor que me precedió también, el aumento que se hizo ayer es un aumento muy importante, es grande. Es un salto de 0,5% de una sola plumazo. Es importante, aunque se esperaba que fuera más alto. ¿eh? Se esperaba que el aumento fuera de 0,75. De hecho, no sé si lo vieron, los mercados financieros ayer cerraron al alza porque el aumento resultó más bajo de lo que el mercado esperaba. Eso no quiere decir que no van a seguir aumentándolo. De hecho, ya lo han dicho. Ya el propio Powell lo ha anunciado, que van a hacer lo que tengan que hacer para controlar el demonio de la inflación, que se les ha aparecido desde hace ya varios meses. Yo te diría que quizás ya casi un trimestre en que ha habido ese asomo del problema inflacionario, y lo que quieren evitar es que se les salga de control responsablemente. ¿Cómo repercute eso acá? Va a repercutir en esa misma tendencia, va a repercutir al alza, no tenga la menor duda. Y primero lo vamos a notar en los préstamos, pero también se va a notar en las tasas pasivas, es decir, en la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos. ¿Y por qué es eso? Porque en la medida en que las tasas de interés suben, en el mercado americano, por ejemplo, ya Panamá, entonces los bancos en Panamá tienen que competir también pagando unas tasas de interés competitivas a sus depositantes para retenerlos en los bancos. Entonces todo eso va generando un aumento general que se ve
impactado primero en el costo del financiamiento, pero que también va a verse en el pago de los intereses a los depositantes. No hay la menor duda. Pero, Carlos, yo veía ayer en una conferencia de prensa que justamente Carlos Berido hablaba del mil y tantos millones de dólares que el sistema bancario panameño pues ha castigado, ha sacrificado, Sí, ha perdido sí. por el tema de los acuerdos, los no pagos de préstamos por esta crisis y demás. En medio de esa información, escuchar que la posibilidad cierta de incremento de intereses, ¿eso no afectará aún más esa cifra? Mira, la tentación es pensar que sí. La tentación es pensar que sí, sin embargo, la manera en que esas tasas de interés se pasan al consumidor eventualmente pasan por el filtro de una gerencia de bancos que piensa las cosas muy bien, piensa en qué riesgos y qué tipo de préstamo y qué tipo de deudor deben cargar con una tasa de interés que mejor refleje ese nivel de riesgo más alto también. O sea, no es que es una cosa general. Uno no puede asumir que estas cosas simplemente afectan a todo el mundo de la misma manera. La manera como un banco administra sus carteras de crédito tiene mucho que ver con la percepción de riesgo que existe en las diferentes categorías de préstamo y de deudor. Entonces, yo pensaría que la administración prudente y profesional de los bancos tiene la manera de sortear estas cosas de manera que evite lo que tú puedes pensar que eso va a incrementar los préstamos incobrables. Y solamente para aclarar, me tomo aquí la libertad de aclarar, esa cifra que se mencionó ayer en la conferencia de prensa de 1.130 millones de dólares es la manera como los bancos registran pérdidas. Es decir, y es obligatorio hacerlo. Cuando un banco sabe o tiene un grado de certeza muy alto de que un préstamo no va a poder ser recuperado, tiene que registrarlo como una pérdida. Y eso es lo que ayer hablábamos de que a lo largo de la pandemia, estamos hablando del periodo de 26 meses que se corresponde a enero del 2020 hasta febrero del 2022, el acumulado de registro de pérdidas nuevas, adicionales, que preponderantemente pueden ser atribuidas a la pandemia, a las personas que no han podido pagar y que no van a poder pagar. Por las razones, ya sean negocios, o ya sean empresas, o ya sean individuos, hasta ahora Pero, suman María Ángel, 130 millones de dólares. María Ángel, te habla Gonzalo Lázaro y de Blue Radio Oiga, Colombia. Gonzalo, ¿qué le Estás pasa? al aire Garzón. córtalo ya. Óigame, y esto tiene una repercusión en el tiempo hacia atrás también, ¿no? O solamente si hay un incremento de intereses es de aquí hacia adelante, Sí, no hacia atrás. Sí, eso no es retroactivo, ¿no? Esas son cosas que no son retroactivas. Señor Berguido, una pregunta. Sí, el anuncio de la FED creo que ha puesto los nervios tal vez porque estamos en medio de una crisis producto de la pandemia y por el tema de la guerra, pero en el 2018 el anuncio de la FED fue de 2.25%, si no me equivoco. Era un escenario mucho mayor, ¿no? Pero también la pregunta es que a lo largo de mi vida profesional he hablado con varios economistas. Hay economistas que defienden el punto de vista de los incrementos que se dan en las tasas de interés y en los préstamos y hasta cierto punto en una represión en el tema de la concesión de préstamos, pero también hay quienes aseguran que al no tener Panamá, un banco central, esto pudiese afectarnos, pero de una manera tan drástica. Pero igual, aquí mismo he escuchado, y perdone que me alargue, las preguntas y las respuestas de parte de ustedes. Cuando baja esa tasa de interés, esto no se refleja en los usuarios de la banca panameña. Sí, mira, esa es como una de esas leyendas urbanas que siempre salen por ahí, que cuando las tasas suben rápido y cuando las tasas bajan lento. Es como el combustible. Exacto, sí. Mira, en realidad todo eso responde a las fuerzas del mercado. Cada
participante del sistema y cada cliente paga tan poco como pueda y cada vendedor cobra tanto como pueda. Entonces, a medida que las fuerzas del mercado y esas tasas de interés variables van bajando, van permitiendo a los intermediarios bajar las tasas que pagan por los depósitos, que a su vez se transforma en créditos más baratos. Y te traigo un ejemplo. Ahora mismo, la tasa de referencia de los préstamos hipotecarios, por ejemplo, en Panamá, la tasa de referencia, que es el promedio que se encuesta todos los meses o los trimestres, anda por el 5.75%. Aquí voy a solicitarle al profesor Cabrera, que tiene un par de años más que yo, si me desmiente. Cuando nosotros estábamos buscando hipoteca hace 30 años, las tasas andaban al doble de eso o más para una hipoteca en iguales condiciones. Además, te pedían hasta más abono inicial. Ya no es como ahora que te piden 5% del precio para abono inicial. En esa época te pedían 30% de abono inicial. Y yo me acuerdo cuando yo saqué mi hipoteca originalmente en el año 1993 o 94, yo pagaba 13,5% de tasa de interés, Sí. habiendo puesto 30% de abono inicial. Entonces, eso hay que verlo a lo largo de muchos años para entender que las tasas bajan y las tasas suben. Hombre, no necesariamente con la rapidez que todos quisiéramos que nos bajen la tasa a nosotros en nuestro préstamo, pero eso es como una especie eso se va transmitiendo poco a poco a través de los vasos capilares del sistema financiero y va respondiendo a muchos factores, entre ellos cuánta liquidez hay, el costo de los intereses que se está pagando, el plazo al que se pactan esos intereses, el riesgo del cliente, el riesgo del préstamo, la disponibilidad de inventario de casas, por ejemplo, en la medida en que en que hay abundancia de casas y los productores de casas y edificios están dispuestos a cobrar menos por ellas. Todo eso va reflejándose, pero no es un impacto inmediato. O sea, yo creo que sería no comprender cómo funciona esto, ¿no? Y que no es fácil entenderlo. O sea, porque todo esto comienza con una tasa de la FED que muchas veces incluso nos hace falta explicar, bueno, ¿qué fue lo que hizo la FED ayer? Cuando hace este anuncio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que anunció la FED ayer? Dice, vamos a subir la tasa 0,5% para llevarla a 1%. Hace 6 meses esa tasa estaba en 0. Y se pasó en 0 por muchos años para buscar un estímulo económico que tratara de empujar la economía en momentos en que estaba, bueno, ya sea por la crisis inmobiliaria de 2008 y vaya, las varias crisis que hemos vivido recientemente, ¿no? Pero ese anuncio que hizo la FED ayer es la tasa de interés que pagan los bancos para pedir prestado a otros bancos o a la Reserva Federal durante la noche, es decir, a un plazo de menos de 24 horas. ¿Y por qué ¿de dónde sale esta tasa? Es que todos los bancos que participan de la Reserva Federal al final del día tienen que tener un número de X porcentaje de sus depósitos en depósitos líquidos en el Banco de la Reserva. Y eso se hace a diario, ese cálculo. El banco que al final del día está corto de liquidez en esa cuenta corriente con la Reserva Federal tiene que pedirle prestado a otros bancos para que le ayuden a llegar a ese saldo de manera overnight, es decir, para que amanezca al día siguiente el sistema como debe estar para abril. Esa tasa que aumentaron ayer a 1% es esa tasa, una tasa de 24 horas entre bancos, es decir, es una tasa virtualmente sin riesgo. Es una tasa que refleja un riesgo casi cero. Para que tengamos una idea, esa tasa, por ejemplo, en los años 80, a finales de los años 70 y a inicios de los 80, en las postrimerías de la administración Carter en los Estados Unidos, no sé si la gente se acuerda aquí, profesor, cuando había una inflación altísima también,
esa tasa de referencia llegó a situarse en 20%. 20%. Y todo fue hecho para tratar de frenar la inflación. Ahora bien, esa tasa de ayer, que es una tasa, como dijimos, una tasa de menos de 24 horas plazo en un ambiente de virtualmente cero riesgo, esa tasa es como la madre de todas las tasas de interés, porque es la que va fijando que un banco diga, yo prefiero prestar a 1% o prefiero prestarle a un cliente y asumir un poquito de riesgo. Entonces el banco toma esa decisión, o parqueo mi dinero en depósitos en el Banco de la Reserva y me gano 1% de rendimiento sin asumir ningún riesgo, o me volteo y se lo presto a algún cliente de altísimo nivel, por ejemplo, las empresas más grandes, más sólidas u otros bancos. Y como voy a asumir un poquito más de riesgo, ya no le voy a cobrar 1%, sino que le voy a cobrar 1,5% o 2% para reflejar ese adicional riesgo, ¿verdad? Entonces, esa tasa se va, es como una especie de cascada, ¿no? Inicia en la reserva, pero se va trasladando a otros bancos de categoría AAA, digamos, a otros bancos de menos categoría, a clientes, típicamente lo que reciben lo que se llama la tasa premium, la tasa prime, ¿no? Que son, ¿quiénes? Son los clientes considerados de mayor tamaño y menos riesgo. Llámese Amazon, por ejemplo, que está tan de moda hoy en día, ¿no? Una empresa como Amazon, una empresa como Exxon, una empresa como, no quiero mencionar Twitter porque está tan de moda y además está pasando pero ese tipo de empresas, Microsoft, ¿no? Que son empresas que son grandísimas, que demandan, que requieren mucho uso de crédito, pero que son consideradas con un muy, muy, muy bajo nivel de riesgo de no pago. Esto también Y se eso va va en una cadena, ¿no? Y eso es como una cascada, ¿no? A medida que vas evaluando clientes de bajo riesgo, gran tamaño, clientes de más riesgo, menos Pero tamaño. Bueno, puede ocurrir entonces, clientes de menos riesgo, pero mejor dicho, de mayor riesgo, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Me sí. imagino que el impacto en la tarjeta de crédito va a ser brutal. Claro, bueno, yo esperaría también, y de hecho lo están diciendo muchos los comentaristas en Estados Unidos, que el financiamiento a través de tarjeta de crédito se va a volver más caro. ¿Y por qué la tarjeta de crédito es más riesgosa? No tiene garantía, ¿no? Se emiten sin garantía, o sea, las tarjetas de crédito se dan sin garantía, son saldos Entonces, renovables. a huir. A oír y esa facilidad con la que se otorgan los préstamos en Panamá y se dan las tarjetas de crédito también pudiera cambiar debido a lo que está pasando ahorita. Sí, miren, como ya cambió. En realidad, si tú, digo, los últimos 2 años han sido Diferente. ejemplo de cómo eso se ha ajustado, ¿no? Hoy en día sacar una tarjeta de crédito es fácil si eres un cliente considerado de bajo riesgo, pero si eres un considerado de un poquito más riesgo, ya no es tan fácil como hace 3 años. Y probablemente refleje una tasa de interés más alta también. Señor Berguido, Sí, una señor. pregunta. Para que el panameño, tal vez estos temas y toda la explicación que usted nos acaba de brindar, la verdad que fue muy interesante, pero para que el panameño común y corriente lo vea reflejado en su realidad. Por ejemplo, tengo un préstamo y pago 600, 700 dólares de mi hipoteca. ¿Cuánto pudiera incrementarse esto, trasladarse esto a mi costo mensual? No me atrevo a hacer ese cálculo. Sería irresponsable de mi parte ahora mismo porque no tengo la menor idea. Primero que nada, que no tengo la menor idea todavía cómo hoy en día el impacto de la tasa cuál está haciendo. Segundo, los préstamos hipotecarios son pactados a muy largo plazo. A 30 años. A 30 años. Entonces, a veces es muy difícil hacer ese tipo de predicciones de tasas cuando se trata de préstamos a tan largo plazo, cuando realmente el proceso de aumento de tasas apenas está iniciando. Ojo, apenas está iniciando en los Estados Unidos, ¿no? Y profesor, una cosa que también... A ver, doctor Berguido, lo que pasa es que aquí hay un punto interesante y tiene que ver con el por qué se están aumentando las tasas. El señor Powell el año pasado dijo, no, el tema de la inflación es transitorio y no ha sido tan transitorio como él lo planteaba a mitad del año pasado. Y lo que se está viendo es que el incremento de las tasas es por la inflación que está viviendo Estados Unidos, que no es producto de la guerra. Ojo con eso. La inflación en Estados Unidos se viene viviendo desde el año pasado.
La pregunta es, y yo a lo mejor lo pongo en una camisa de 11 varas, no tenemos Banco Central, dependemos de lo que diga la Fed, digamos, de manera, yo no sé si expedita o no, pero supongamos que usted sea el director del Banco de la República o el Banco Central de Panamá, si así existiera. ¿Qué tendría que hacer Panamá para disminuir la inflación? Porque la inflación también en Panamá ha crecido 3-4%, tomando en cuenta que no puede dejar, no, el tema de impresión de billetes no le compete a Panamá, el tema de aumento de tasas de interés no le compete a Panamá a nivel general, a nivel global, como decisión de Estado. ¿Qué tendría que hacer Panamá como país para bajar la inflación y detener que siga subiendo? Es una pregunta mejor dirigida a un economista que no lo soy, pero hay cosas que parecen de sentido común. Ahora mismo, el origen de la inflación, hay que entender que está en un desfase, una asimetría muy severa entre la oferta y la demanda por productos y servicios y la oferta de productos y servicios. ¿Por qué hay esa asimetría? Porque ha habido un estímulo muy grande a la demanda. ¿Y ese estímulo de dónde viene? Pues la política fiscal y económica del gobierno de los Estados Unidos, que ha priorizado una inyección sin precedentes de recursos a la economía para tratar de hacerla recuperar más rápido del choque económico del año pasado. Y de ahí viene la demanda esa exacerbada que hay, aunada al rebote económico luego del cierre, ¿no? Luego que vino el cierre económico y ahora se reabrió todo, todos esos negocios que han vuelto a operar están demandando productos, servicios y todo lo demás, pero ahora con un estímulo económico subyacente muy, muy, muy fuerte. El otro día había una estadística que decía que la cantidad de dólares impresos puestos en circulación nuevo producto de los estímulos para pelear contra el bajón económico en Estados Unidos es algo así como el 30% de lo que se había hecho en toda la historia anterior del sistema federal de los Estados Unidos. O sea, es inmenso, es gigantesco. Esa demanda es sobreestimulada, si se quiere, se une a un problema de choque en la oferta de producto. ¿De dónde viene? Bueno, ya sabíamos que a partir del segundo semestre del año pasado, creo que fue, comenzaron a sufrir, el mundo comenzó a sufrir de un problema de las líneas de suministro, la capacidad del mundo de producir una serie de cosas y hacerlas llegar, de componentes y hacerlos llegar a las economías que las necesitan, Estados Unidos, Europa y tal. Y por otro lado, ciertas políticas de los Estados Unidos que tienen que ver con la producción de hidrocarburos y ahora la guerra. La guerra es un factor que ha exacerbado, no hay la menor duda, a que se junta con una política nacional vigente en los Estados Unidos que busca la disminución de la dependencia en hidrocarburos, por ejemplo, producidos localmente, y que se ha juntado con el shock que viene del problema con la guerra, ¿no? Entonces, tú miras eso y tienes una demanda exagerada, alta, sobreestimulada, y una oferta de bienes y servicios disminuida también de manera importante, y eso que no hemos mencionado, el problema de la carestía o la carencia, digo yo, de mano de obra. Hoy en día hay un desempleo muy bajo porque hay mucha gente que ha decidido no volver a participar en la fuerza laboral y no están buscando empleo, no quieren empleo. Entonces hay empresas que están buscando empleados, no los consiguen y eso está obligando a pagar más por los pocos que sí quieren ir a trabajar. Entonces todo eso se junta para tener un descuadre, una asimetría muy marcada de la oferta y de demanda de productos que lo que hacen es elevar el precio de todo. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. En Panamá yo como qué cosas yo pensaría que se pueden hacer aquí. Lo primero sería trabajar en la oferta. O sea, trataría de ver cómo hacemos para que el país pueda producir más
y pueda importar más de las cosas que necesitamos comprar y consumir en el país a menor costo. ¿Quién sabe? Abriendo la competencia, quitando las barreras a la competencia, bajando los aranceles. Alguien ha mencionado por ahí la baja de los impuestos al combustible, por ejemplo. Todas esas son herramientas que se deben considerar para que el costo de lo que nosotros producimos o importamos al país, ya sea en bienes o servicios, venga con más abundancia, con un número mayor de proveedores posibles que compitan para producir por lo menos a nivel de competencia, niveles de producción, niveles de costo más bajos. Al final de la historia, yo atacaría definitivamente la oferta, el lado de la oferta. Don Carlos Berguido, quienes nos están escuchando, que tengan hipoteca de casa, que tengan préstamo automóvil, que tengan préstamo personal, que tengan tarjeta de crédito, ante lo que parece ser inminente, debemos esperar que los respectivos bancos nos notifiquen formalmente el incremento, o eso va a ser automático. Sí, no. Yo no creo que esto tampoco es tan inminente, profesor. No me quiero adelantar a las cosas. Yo no creo que esto es algo que va a ocurrir ya, pero obviamente cada banco tomará su decisión en su momento y la irá comunicando a sus clientes en la medida. Pero debe comunicarse. Sí, claro, eso debe comunicarse. Fuera el caso. Sí, claro, eso hay que comunicarlo. Por supuesto que sí. Bueno. A huir de las tarjetas de crédito, Flor. A pagar, mejor dicho. Si debe, pague. Si puede, paga. Por si eso, no, cancélela. No, o úsenla para lo necesario. Para la verdadera necesidad. Mire, lo que viene es una época de dificultad económica, y cuando hay dificultad económica, el buen padre de familia, ¿qué hace? O la buena madre de familia. Se amarra los cinturones y dice, voy a gastar en lo que es necesario. Claro. Priorizar lo necesario, guardar siempre, ahorrar lo que se puede y no gastar en cosas innecesarias, ¿no? La pobre gente que gastó su plata en el concierto El concierto de Marc Anthony seguro deben la tarjeta. Pena, de verdad. Don Carlos Berguido, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Importante explicación, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Qué es tendencia ahorita? 8:38 minutos. Marc Anthony es tendencia.